Bueno, vamos a comenzar la clase. Hoy es una clase muy interesante. Muy interesante y también un poco conflictiva, ¿sí? Que nos quedaremos con algunas dudas que después trataremos de resolver. Estábamos en los Shofetim. ¿Quiénes son los jueces? ¿Quiénes fueron los jueces de Israel después de Yehoshua? Que vinieron ahí una época de los jueces de Israel. Entonces, ya vimos hasta el sexto juez, que había sido Gidón, ¿sí? Que ya lo vimos. Y después de Gidón, viene ya Tolá ben Puá, es el séptimo juez. El Tanaj no habla mucho del séptimo juez y del octavo juez, apenas hablan 3 pesukim de toda la historia de esos jueces. Y eso que uno estuvo 23 años, el otro estuvo 22 años, no es que tuvieron unos poquitos años, pero la Torá, el Tanaj no habla mucho. El séptimo juez se llamó Tolá ben Puá. Estamos hablando, para que nos ubiquemos en el tiempo, en el calendario hebreo, estamos hablando del año 2737, y en el calendario secular estamos hablando del año 1024 antes de la era común, para que nos ubiquemos más o menos en el tiempo, en el año 1024 antes de la era común. Y estamos en el Perek 10 de Shofetim. Entonces, el séptimo Shofet que condujo al pueblo de Israel, ¿se acuerdan que era Gidón? Y después de Gidón vino Abimelech también, el hijo de Gidón, que en verdad hay quien dice que no es considerado un Shofet. Ya escuchamos la semana pasada toda la historia de Abimelech, que mató a sus 70 hermanos. Bueno, el Tanaj, entonces se llamó Tolá ben Puá. El Tanaj no habla casi nada acerca de este Shofet, de este juez, solo 2 pesukim. 2 versículos en todo el Tanaj hablan de la vida de este Shofet que estuvo juzgando al pueblo de Israel durante 23 años. Y nada más le dedica solamente 2 versículos, 2 pesukim. Tolá pertenecía a la tribu de Isahar. La tribu de Isahar eran Talmidei Jajamim, no eran, o sea, de los más estudiosos de la Torá era Isahar. Había un convenio entre Isahar y Zebulún, que mientras Zebulún trabajaba, los mantenía a Isahar, que se dedicaban a estudiar. Zebulún, muchos estaban metidos con los fenicios. Los fenicios eran los marineros que viajaban por todo el mundo. En una época llegaron hasta el Perú, ¿sí? Y de ahí también después habían traído el oro que mandó Shlomo Amelech hasta Perú, Ofir son las mismas palabras de Perú, que trajeron el oro para la construcción del Bet Hamikdash. Pero eso lo vamos a hablar cuando lleguemos a la época de Shlomo Amelech. Ok, él era de la tribu de Isahar, fue un shofet, fue un juez muy bueno que condujo muy bien al pueblo judío. En su época no hubo guerras, hubo paz. Esos 23 años que estuvo él como juez hubo paz. Y él observó las leyes de la Torá, las Salahot, que fueran cumplidas, y también juzgó de manera muy correcta al pueblo de Israel. Como dijimos, permaneció durante 23 años como shofet, como juez. Dijimos el Sanedrim. Había un Sanedrim que ellos eran los que designaban al quien iba a ser el shofet. El shofet era un líder. O sea, es el juez, que también era el juez máximo, quiere decir el rabino máximo, vamos a decir, y el líder de Am Israel para cualquier cosa. Y también para las guerras. Luego sigue Yair Aguiladí, de Gilad, también en el año 1003 antes de la era común, o 2758 del calendario hebreo. Después de la muerte de Tolá, Yair, de la tribu de Menashe, fue designado como Shofet. El Tanaj también cuenta muy poco a él, solamente le dedica 3 pesukim, un pasuk más, nada más le dedica. O sea, en 5 pesukim, el Tanaj habla de 2 jueces, algo increíble. De 5 pesukim, el Tanaj habla de 2 jueces. Bueno,
Yair cuenta un poco más, era Yair Aguiladí, él era muy rico, lo que cuenta el Tanaj, que él era muy rico y bendecido con una gran familia. Tuvo 30 hijos de varias mujeres, y los 30 hijos también eran muy hashubim, eran muy importantes. ¿Qué quiere decir muy importantes? Cada hijo pudo permitirse el lujo de tener su propia ciudad. O sea, cada hijo tenía su propia ciudad a su nombre. O sea, los hijos de Yair, y eran tzadikim también. Y a su vez también, el Tanaj cuenta que montaban en mulas jóvenes, así como lo hacían los ministros de la época. O sea, digamos, vamos a decir, el Rolls Royce de esa época, era mulas jóvenes, caballos no, porque caballos se utilizaban para la guerra, pero ellos tenían las mulas más jóvenes, más importantes, más fuertes, y eran los hijos de Yair, que fue también un shofet, muy buen shofet, muy buen juez. Y mientras Yair estuvo vivo, el pueblo de Israel no sirvió ídolos. O sea, ya tenían bastantes años, porque en la época de Torá tampoco habían servido ídolos. Habíamos contado varias veces que el Yetzer Hará, ¿no?, es tan fuerte el instinto, era muy fuerte a servir a los ídolos. Hoy quizás no lo podemos entender. Bueno, él mientras estuvo vivo no se sirvió a ídolos, y también protegió de los ataques enemigos Yair, que también fue un shofet que permaneció durante 22 años. También fue algo importante. Pero cuando muere Yair, el pueblo de Israel ahora volvió a servir a los dioses extraños y a los dioses de las naciones vecinas. En aquel tiempo, las naciones vecinas adoraban a 7 dioses. Y ahí el Tanaj lo explica. Uno era el dios Baal, otro era el dios Ashtarot, el dios de Aram, el dios de Sidón, el dios de Moab, el dios de Amón, el dios de los Pelishtim. O sea y el pueblo de Israel se empezó otra vez a descarrilar y empezaron otra vez a adorar a esos 7 dioses, 7 ídolos. Hasta ese momento, siempre cuando adoraban ídolos, que el pueblo de Israel, pero lo hacían conjuntamente con Dios. Quiere decir, sí adoraban a ídolos, pero también adoraban a Kadosh Baruj Hu. O sea, como que shutafut, como lo que lo hacían sociedad, ¿no? O sea, no es que negaban de Dios, pero también Dios es un Dios y también hay otros 7 dioses, ¿no? Pero a partir de ahora abandonaron por completo a Kadosh Baruj Hu. O sea, ya antes por lo menos, no se puede decir que estaba bien, pero por lo menos estaba a Kadosh Baruj Hu junto con los otros, que no existen. Pero ahora ellos adoraron solo a dioses extraños. Eso fue algo muy difícil. Era mucho más fácil. ¿Y por qué? ¿Por qué adoraban solo a dioses extraños? Si nos ponemos a pensar, era mucho más fácil escuchar a los dioses que a los mandamientos de la Torá. ¿Por qué? Porque los dioses te permitían casarse con cualquiera que quieras y te permitían hacer lo que quieras. Entonces la gente, ¿por qué adoraban a los dioses? Bueno, si yo tomo a un ídolo, a este me permite hacer lo que sea. En la Torá hay 613 misbot. Entonces, era mucho más fácil abandonar en ese momento, y el Yetzer Hará era muy fuerte. Y los primeros en comenzar a servir ídolos fueron los que estaban del otro lado del Yardén. Los que estaban exactamente aquí. Este es el Yardén que baja. Acá está el Yam Kineret, Tiberia, y luego acá está el Yam Amelach, el Mar Muerto. Este es el Yardén, el Jordán. Los que estaban del otro lado de Israel, que eran la tribu de Menashe, Gad y Reubén, que hoy vamos a hablar mucho de eso, acá se ven mejor. Menashe, Gad y Rubén eran los primeros que empezaron a adorar a los dioses extraños. ¿Por qué? Porque estaban rodeados de naciones extrañas. Estaban los Aram, Moab, Edom, ¿sí? Más abajo estaba también Midian. Entonces estaban rodeados, ellos fueron los primeros que empezaron a adorar a los dioses extraños. ¿Estaban pasando mala época? No estaban pasando, tuvieron una época muy buena, 23 años de paz, más otros 22, casi 50 años. A veces, justamente, cuando pasan las épocas tan buenas, es cuando uno se empieza a olvidar un poco de Dios, y justamente lo que vamos a hablar. Cuando pasan épocas malas, uno se acerca a Dios.
Es justamente al revés. Pero cuando está todo perfecto y todo va encarrilado perfectamente, hay uno que se empieza a olvidar de Dios. Sí. Sí, estos no iban. Estos que estaban del otro lado se les dificultaba y ya prácticamente ya no iban. Los que sí iban eran los que estaban del lado de Eretz Israel. Claro, sí, exactamente. Entonces, los primeros que dijimos empezaron a servir a los ídolos fueron Reubén, Gad y la mitad de las tribus de Menashe. La mitad, como lo vimos varias veces, porque la mitad estaba acá de la tribu de Menashe, era muy grande la tribu, y acá estaba la otra mitad. Estos estaban dentro del camino de la Torá. Estos eran los que se habían apartado. Ellos estaban lejos del resto de Israel y por lo tanto estaban rodeados de gentiles. Eso hizo que copiaran su modus vivendi, su modo de vivir y sus costumbres, porque estaban rodeados. Y tanta gente, o sea, quizás los padres ya habían fallecido, los hijos, los nietos, las nuevas generaciones, y viven en esos lugares, y eso fue lo que pasó. Como castigo, entonces Hashem envió a 2 de las naciones cuyos dioses ellos servían, o sea, mandó a 2 naciones que vengan a atacar a Israel, que ellos mismos adoraban a esos, los mismos judíos adoraban a esos dioses, a los Pelishtim y a los Amonim. Mandó a los Pelishtim que estaban acá, ¿sí? Que tuvieron que cruzar todo, y los Amonim, Amón, acá. Entonces, entre estos y estos los atacaron, vamos a ver, Dios manda para que les haga, vamos a ver ahora, la vida imposible. Acá se ve un poco mejor, acá la van a ver, está el mapa, les voy a mostrar varios mapas. Esto es Israel, acá está Siria, acá estaba Amón, acá estaba Moab. Moab estaba exactamente detrás del Mar Muerto. Para que se ubiquen, este es el Yam HaMelach. Lo que se ve cuando uno va a Yam HaMelach en la parte de enfrente, que es Jordania hoy en día, eso es Moab. De acá también salió Ruth a Moabía, exactamente de aquí. Y abajo está Edom. Edom está abajo, acá abajo, ¿ok? Que venían de Esab, ahora los voy a explicar. Y esto es Israel. Israel estaba dividido, después se dividió. Israel, bueno, está Israel acá y después Judá. Ok, todo esto es Israel y estos como estaban ahí, ahora les van a ver un poco mejor. Acá se ve todavía mejor. Amón, Moab, Edom, Seir y Midian. ¿Se acuerdan que lo estudiamos? Midian estaba exactamente, hasta abajo de todo. Acá era, ahora van a ver un poco mejor. Acá les ve, ¿ok? De acá se ve, ok. Estos eran la tribu de Menashe. Por lo tanto, los Amonim reunieron un ejército. ¿Quiénes eran los Amonim? Acá está Amón, ¿sí? ¿Ok? Los Amonim reunieron un ejército para la guerra porque ellos querían conquistar todo Israel. Por lo que ahora estaban muy, muy subyugados, muy presionados y el pueblo de Israel se recordó que ¿y ahora quién podrá ayudarnos? ¿No? ¿Y ahora quién? Bueno, ahora se acordó que el único que los puede ayudar, ¿y ahora quién podrá defenderme? Perdón. ¿No? El único que los puede ayudar es Akadosh Baruj Hu, y entonces empezaron a clamar a Hashem. El pueblo de Israel reconoció que en verdad que hicieron muy mal en abandonar a Hashem y servir a los ídolos. No obstante, había un problema. Mientras ellos le rezaban a Hashem, continuaban sirviendo ídolos. O sea, no es que abandonaron los ídolos y les rezaban a Hashem. No, seguían sirviendo ídolos, seguían haciendo avodah zará, idolatría, pero también le rezaban a Dios para que venga a salvarlos. Hashem entonces, en ese momento, le respondió al pueblo de Israel mediante Pinjas, mediante el Urim Betumim, que estaba el pectoral, y les dijo: ¿cuántas veces yo los he rescatado a ustedes? Así trae el Tanaj. Ustedes deberían haberse vuelto cada vez más agradecidos con todos los favores y todas las veces que los salvé. Sin embargo, regresan a la idolatría una y otra vez. Y cuando ya otra vez está bien la cosa y después otra vez vuelven a la idolatría. Por lo tanto, les dijo Akadosh Baruj Hu algo duro. Ahora vayan y pídanle ustedes a esos dioses que vengan para salvarlos a ustedes. ¿Sí? A ustedes, los dioses que ustedes sirvieron, díganle que por favor vengan a ayudarlos con su problema. Así les contestó Akadosh Baruj Hu. O sea, generalmente Akadosh Baruj Hu no contesta así. O sea, afirmo que a Israel hacemos abonot y a veces nos desviamos del camino, Akadosh Baruj Hu igual. Pero en este caso
se enojó a Hashem y le dijo, ahora ustedes sirvieron, vayan y pídanle ayuda a él. El pueblo de Israel entonces le rogó a Boreolán y pidió que lo salve y dijeron, ok, aceptamos cualquier castigo de tu parte, pero no podemos soportar la opresión de nuestros enemigos. Preferimos el castigo tuyo al castigo de nuestros enemigos. Por favor, ayúdanos. Los judíos entonces, los Yehudim, comprendieron que tenían que hacer teshuvá. Y era una teshuvá verdadera, no acercarse a Dios y servir por otro lado los ídolos, sino abandonar todo para que Hashem se apiadara de ellos. Por lo tanto, empezaron a abandonar toda idolatría. Ahí sí, empezaron de a poco a sacar de su casa las idolatrías que tenían, la adoración de los ídolos, y eso era lo que Dios estaba esperando de Am Israel para poder ayudarlos. El ejército de Amón se reunió en la tierra de Menashe. Acá está el ejército de Amón. Se empezaron a reunir en la tierra de Menashe y estaban listos ya para atacar a Israel. Pero el pueblo judío, el pueblo de Israel no tenía esos planes. Ellos también se reunieron a su ejército en un lugar llamado Mizpah. Entonces, el ejército de Amón pensó que Israel no iban a defenderse, no iban iban a doblegarse. Pero cuando vieron que el ejército de Israel se empezó a preparar, entonces los amonim se dieron cuenta que decidieron esperar de momento y no atacar y regresar a su tierra. Estaban preparados el ejército de Amón para atacar a Israel, pero cuando vieron que Israel estaban preparados también, se echaron para atrás, dijeron, vamos a esperar un poco. Los Yehudim sabían que el peligro, aunque ellos se fueron, el peligro aún no había acabado. Eso era algo que seguro que los amonitas iban a regresar y tenían un ejército muy fuerte, por lo que, para que no sucediera eso, entonces ahora el ejército judío, y van a ver muchas cosas que vamos a hablar hoy, que son igualitas a lo que está sucediendo hoy en día, todo lo que vamos a contar hoy. Por lo tanto, para que eso no sucediera, ellos decidieron que tendrían que hacer un ataque preventivo. ¿Sí? No podemos esperar. No, estamos hablando no de los ídolos, no. De las guerras y de cómo es. Tenían que hacer un ataque preventivo. No hay ídolos de los que veímos acá, pero hay otra clase de ídolos que quizás no nos vemos, quizás no nos sabemos. El día que atacó Irán, entre paréntesis, ahora en la segunda vez, que fue exactamente un viernes a la noche, quizás no lo tengo que decir, pero ese día, después de 3 años, desde el 2023, era justamente la marcha gay que iban a hacer. La tuvieron que volver a suspender. Ese día, exactamente esa noche, habían volado gente de todo el mundo a Eretz Israel porque era esa marcha que iban a hacer en Israel. Al final no se pudo hacer porque atacó Irán esa noche. Hay otros tipos de ídolos y otros tipos de cosas. Pero bueno, por lo tanto, para que no sucediera eso, tenían que hacer un ataque preventivo. Dijeron, no podemos esperarnos a que nos ataquen. Hay que hacer algo, hay que hacer un ataque preventivo. Y el ataque preventivo tiene que ser dentro de la tierra de Amón. No de esperar acá a defendernos. Tenemos que entrar a la tierra de Amón y atacar. Tenemos que entrar a Irán y hacer. No podemos esperarnos a que nos avienten la bomba. Entonces tenemos que hacer algo. Sin embargo, ese plan era muy peligroso porque ¿quién tendría el coraje de atacar a la nación de Amón? Porque ahí tenía que haber un general, un comandante. ¿Quién iba a llevar las riendas de todo ese ataque? Así cuenta el Tanaj, y ahora se desvía a hablar de una persona el Tanaj. Había en ese entonces una persona llamada Iftach. ¿Sí? Entonces, ¿quién era? Iftach era el hijo mayor del padre, vamos a ver de quién. Era el papá se llamaba Gilad. Él era de la tribu de Menashe. Pero esta persona, Gilad, primero se había ido con una mujer, nunca se casó, tuvo relaciones con una mujer y tuvo un hijo. Y ese era el hijo mayor. Pero después la abandonó a esa mujer. Y este Gilad fue y se casó con otra mujer bien, con Kiddushin, con Jupá y todos. Y tuvo muchos hijos. O sea, tenía un hijo, el más grande, que era, vamos a decir, bastardo. No sé si llamarlo bastardo, porque no era bastardo, porque se casó con una mujer, no es que era una mujer casada, una mujer soltera. Tuvo un hijo de una mujer soltera. Y después se casó con una mujer bien y ya tuvo varios hijos. Ahora, ¿qué pasó? La llamaban Pilegesh, ¿no? La concubina.
Con ella tuvo a este joven que se llamaba Iftach. Y encima, la mamá de Iftach no era una mujer bien vista en la comunidad. Primero que todo porque era una mujer soltera, y hay quien dice que es una mujer también no muy recatada, que digamos, ¿ok? Y según otras explicaciones, también explican que normalmente las mujeres, cuando se casaban, si ella tenía algo que había heredado, si ella tenía propiedades, se casaban con el mismo shevet, con la misma tribu. ¿Por qué? Porque si la mujer moría, eso pasaba a los hijos o al esposo y todo se mantenía dentro de la misma tribu. En cambio, si una mujer que tenía propiedades y tenía terrenos y todo que había heredado de su padre y esa mujer se casaba con uno de otra tribu, al final esos terrenos y esas propiedades pasaban a los hijos y se pasaban a otra tribu. Entonces, normalmente se casaban con las mismas. Si una mujer no tenía nada, no pasa nada. Pues, sí se casaban entre tribus, pero si una mujer tenía propiedades, tenía cosas, se casaban normalmente con la misma tribu. Ella se casó no se casó, se juntó con de otra tribu. Entonces, de por sí era mal vista por eso, y también era mal vista porque no era una mujer muy recatada, que digamos. Y entonces, por lo tanto, a él los hermanos más jóvenes lo hacían mucho de menos. Primero que todo, no eres nuestro hermano, sí, eres nuestro hermanastro, exactamente. Y aparte, naciste de una mujer que ni siquiera estaba casada con nuestro padre. Entonces, lo hacían mucho, mucho de menos. Por lo tanto, se sentía como que le hacían mucho bullying, ¿no? Constantemente le recordaban que él era hijo de una mujer de su padre que ni siquiera se había casado, y era una mujer despreciable, y le hicieron la vida imposible. Eran los hermanos más chicos, porque él era el más grande, pero una vida imposible, y era algo que se volvió insostenible, y decidió, por lo tanto, Iftach abandonar su casa. Iftach ya no quería saber más nada, decide abandonar su casa. Desde chiquito, ¿no? Desde chiquito todos le hacían bullying, todos los hermanos se burlaban de él, hasta que decide abandonar su casa. Pero el problema es que los jajamim que había en ese momento, los zekenim, los ancianos, nadie hizo nada. Nadie vino a hablar con el papá. Oye, mira, ¿cómo le están haciendo así? ¿Cómo se va de tu casa? Nadie se metió, nadie dijo absolutamente nada. Nadie lo protegió de sus hermanos, y eso también estuvo muy mal por parte de los jajamim. Iftach, por lo tanto, decidió escapar fuera de Eretz Israel con la idea de nunca más encontrarse con sus hermanos. Se fue fuera de Israel y se va y se pasa del otro lado. Y se fue, o sea, Eretz Israel del otro lado, pero me refiero de las tribus donde vimos acá, ¿no? Que eran las tribus de Menashe, Gad y Reubén. Él se va porque estos también tenían obligación de ir al Bet HaMikdash, aunque muchos no iban, pero tenían la obligación de ir 3 veces al año. Si él se quedaba, él dice, yo me voy a tener que ir en Pesach, Shavuot y Sukkot, tengo que hacer Olé Regalim, tengo que ir al Bet HaMikdash, y me voy a encontrar con mis hermanos. Y seguro que me voy a encontrar con varios de mis hermanos, porque todos van hacia allá. No quiero saber nada, no quiero encontrarme. La única que hizo, mejor me voy, y se fue de Israel. Se fue a vivir con Moab, con Amón, empezó a vivir con diferentes lugares, pero ya apartado de sus hermanos para no tener que encontrarse a sus hermanos. Ahora, ¿qué pasó? ¿Dónde se fue? Se fue a otro lugar y se juntó con grupos de judíos, también judíos aventureros, judíos desamparados, judíos fugitivos de la más baja clase, ¿sí? Al igual que él, buscaban una nueva oportunidad, lejos del estigma de sus pasados. Entonces, se juntó con gente muy baja, judíos al fin, pero eran gente muy baja, y con esa gente se juntó. Él era muy fuerte y se hizo el líder, se convirtió en el líder de esta gente, y se hicieron guerrilleros. Se hicieron una guerrilla, o sea, pero no atacaban a judíos, al revés, atacaban a los gentiles. Pero ellos ayudaron a los Yehudim, porque cuando veían que los pueblos atacaban a una ciudad, ellos iban y los atacaban a ese pueblo. O sea, defendían, digamos, por afuera a los judíos, pero no eran gente muy noble, tampoco no eran gente guerrilleros, eran gente que estaban ahí. ¿Cómo? Iftach, sí. Entonces, Iftach y sus hombres regularmente
ganaban estas peleas. Iban y hacían peleas, ganaban, de las que obtenían, cuando ganaban, obtenían el botín del enemigo, se llevaban mucho dinero, por lo que el Iftach se volvió muy famoso y se volvió un héroe, porque era conocido por todos lados, era un héroe judío, que no vivía en Israel, vivía por afuera, vivía con los goim, pero tenía su grupo y cada vez más numeroso. Exactamente. Es por eso, por lo que cuando los Yehudim ahora estaban buscando a una persona que pueda dirigirlos en la guerra contra Amón. Por eso expliqué primero antes. Y no había nadie. ¿Qué dijeron? Hay uno que se llama Iftach, que está ahí lejos y tiene su ejército y gana todas las guerras. Vamos a buscarlo. Pero ¿quién se va a animar ahora a ir a buscar a Iftach? Por favor, regrésate. Si lo echaron, y si los Jajamim y los Atikim, nadie hizo nada, y los Zekenim, los ancianos, nadie hizo nada por él. Y ahora decidieron ir a llamarlo. Iftach no era un Talmid Jajam, pero los Yehudim sabían que él era un hombre sincero, era un hombre temeroso de Dios, tenía temor a Dios, no era un Talmid Jajam, nunca había estudiado Torah. Entonces, decidieron un grupo de los ancianos ir a Gilad con él y hablarle y pedirle que por favor venga y que iba a ser el general y tenían que atacar a Amón. Él ya de por sí era un hombre guerrero. Le dijeron, Iftach, nosotros sabemos que tú eres una persona especial, ya que aunque fuiste despreciado por tus hermanos, no te vengaste de ellos. Porque tranquilamente, él ya tenía su ejército, podía haberse vengado y matado a sus hermanos. Y con todo eso te quedaste callado y no hiciste absolutamente nada, después de todo el bullying y las burlas que te hicieron durante toda tu niñez. Con todo eso, seguramente, por eso Hashem seguramente va a estar contigo, porque tú eres una persona humilde. Por lo tanto, decidimos designarte como nuestro general. Y queremos que tú nos guíes en la pelea contra el pueblo de Amón. Así fueron y le dijeron. Enseguida, Iftach entendió que los Zekenim, los ancianos, habían venido a buscarlo porque no tenían otra opción, ¿no? ¿Por qué me van a venir a buscar a mí afuera de Israel? Si a mí nadie hizo nada por mí, todos me vapulearon, todos me echaron, nadie hizo nada, y ahora me vienen a buscar. Estos vinieron porque no tienen ninguna opción. No podían encontrar a una persona para que los conduzca en la guerra. Y él les dijo, entonces Iftach le respondió, realmente yo no les importo a ustedes, porque ¿por qué ustedes no me ayudaron cuando mis hermanos me expulsaron de la casa de mi padre? ¿Por qué ustedes no hicieron nada? ¿Por qué nadie vino a hablar? Y ahora, cuando ustedes están en problemas, de repente se acuerdan de mí. ¿Dónde estuvieron ustedes hasta ahora? ¿Por qué nadie hizo nada? Entonces, era algo muy fuerte. En verdad, entre paréntesis, nosotros decimos, bueno, nosotros muchas veces actuamos también similar a los Zekenim, a los ancianos de Gilad. A veces cuando las cosas no nos van bien, o cuando, al revés, cuando las cosas nos van bien, cuando Baruch Hashem estamos sanos, cuando Baruch Hashem vivimos en paz, muchas veces los rezos no los tomamos en serio. O sea, rezamos, pedimos, pero bueno, Baruch Hashem todo va en paz, todo va tranquilo, todo va bien, todo nos va en la vida muy bien. Y a veces todos esos rezos no los tomamos en paz. A veces estamos tan ocupados en otras cosas que a veces nos olvidamos de acercar nuestros corazones a Dios. ¿Por qué? Porque está todo bien, está todo perfecto. Pensamos que no necesitamos a Hashem con tanta urgencia. Sí, claro, obvio que necesitamos a Dios, pero no con tanta urgencia porque todo nos va de maravilla. Pero otras veces, Hasu Shalom, las cosas, las situaciones cambian. De repente hay una guerra, de repente una familia pierde su parnasá, pierde todo su dinero, o alguien Berminán se enferma en la familia, Hasbe Shalom, y de pronto comenzamos a rezarle a Hashem con todo nuestro corazón. Entonces, Hashem nos podría responder, ¿por qué ustedes solamente se acuerdan de mí cuando están en apuros? A veces, ¿dónde estaban cuando las cosas iban tan bien? ¿Por qué no se acercaron a mí? Por lo tanto, nuestros jajamim nos aconsejan que tomemos en serio todas nuestras tefilot, aunque Baruch Hashem nos va increíble, de maravilla, todas las tefilot, que nos concentremos en nuestros rezos, aún mientras estamos felices y tenemos todo lo que necesitamos, nuestros jajamim dicen, acércate igual, como si fuera que estás pidiéndole a Dios en el momento de dificultad.
Tenemos que agradecer diariamente a Borolam Hashem por todas las cosas buenas que Él nos da constantemente. Y no solamente agradecerle, primero agradecerle y luego pedirle. Siempre es así. Primero agradecer a Borolam y luego pedirle. No pedirle directamente, sino primero agradecerle. Hashem, por favor, continúa protegiéndonos, continúa otorgándonos salud, parnasá, que haya shalom, que haya paz. Entonces, si Dios ve que nosotros pensamos en Él en todo momento, no solamente en momentos de apremio, entonces Él se va a complacer con nosotros y nos van a seguir otorgando salud y parnasá. Quiere decir que lo mismo que pasó acá, el Naví te viene a contar cosas, cuando no tiene que enseñarte cosas, te puede hablar 27 años o 23 años en 3 pesukim. ¿Por qué? Porque no tiene nada importante. Todo Israel estaba bien, todo Israel no adoraban ídolos, no tengo mucho que contarte, por eso te cuenta la historia de 2 shofetim, 53 años o 55 años, en 5 versículos, porque no hay nada importante que te pueda enseñar. Pero cuando hay cosas más importantes, como Iftach, por ejemplo, que solamente estuvo 6 años, te habló todo 2 perakim, 2 enteros de Iftach, que solamente estuvo 6 años, para entender y enseñarte que también, así como los ancianos vinieron y Iftach le dijo, ¿ahora se acuerdan de mí? ¿Por qué no se acordaron de mí en el momento de premio? También tenemos que aprender de ahí y no alejarnos de Akadosh Baruj Hu, aún en las cosas cuando nos va muy bien. Los ancianos de Gilad, entonces, le dijeron, tú tienes razón. La verdad, tú tienes razón. Nosotros nos arrepentimos de todas nuestras acciones pasadas. Queremos demostrarte que hemos cambiado. También, por eso, vinimos hasta acá para pedirte personalmente que tú seas... no te enviamos mensajeros, sino que vinimos nosotros mismos para pedirte que tú seas nuestro general y nuestro líder. Ok, entonces también te queremos pedir de que te vamos a designar como líder sobre toda la gente de Gilad, la ciudad de Gilad, y para que salgas a la guerra con nosotros. Bueno, Iftach entonces le respondió, ustedes no me están ofreciendo ningún honor especial, ya que si yo pierdo la guerra, ¿sí?, ustedes no me van a aceptar como líder. O sea, nada más quieren que vayas líder y para que yo gane la guerra. Pero si yo voy y pierdo la guerra, no van a decir, bueno, tú vas a ser el líder ahora del pueblo de Israel, tú vas a ser el chofet. No, perdiste la guerra, adiós. Entonces ustedes no es que me están dando un honor especial ni nada. Por lo tanto, ¿sí? Pero si es que yo gano la guerra, entonces automáticamente tampoco ustedes me están poniendo como líder. Porque si yo gano la guerra, automáticamente me voy a volver líder del pueblo de Israel. Entonces, no es que ustedes me están haciendo un honor a mí. Por lo tanto, les dijo, si ustedes realmente quieren honrarme, entonces póngame ahora como líder del pueblo de Israel. No si gano la guerra. Ahora, me tienen que designar como líder. Los Jajamim, entonces en ese momento aceptaron y lo designaron desde ese momento como líder. Hay muchas explicaciones sobre esto. Bueno, entonces no es tan humilde que digamos, porque está diciendo, ahora me ponen como líder. Los Jajamim dicen así, explican que era muy humilde, pero la persona a veces necesita la fuerza, necesita el aura, necesita que la persona confíe en él. Eso es lo que le da fuerza para poder. Si la persona sube como líder, no, este sí, no le pasa esa onda y no le llega y no. La persona tiene que al revés, él necesitaba que le pongan ustedes quieren que yo sea líder, tienen que, toda su fuerza me la tienen que poner líder desde ahora. Me tienen que considerar, entonces todo eso me va a dar esa fuerza. Si no, no. Así explican los Jajamim. Por eso les pidió que lo consideren como líder. Así es en todas las cosas, ¿eh? Cuando una persona va a hacer algo, cuando una persona va, lo que sea, tiene que tener la confianza del público. Si no tiene la confianza del público, no le transmite eso, no puede. Así es en todos los órdenes de la vida. Por eso él pidió eso. Entonces le dijeron que sí, aceptamos y te designamos como líder del pueblo de Israel. Iftach regresó entonces a la tierra de Menashe con los ancianos, aceptó y con toda su gente, ¿no? Con todos sus... No, los hermanos ahí quedaron, no regresó con los hermanos, no, los hermanos se quedaron allá, él volvió a la tierra de Menashe, ¿sí? A tierra de Menashe que estaba acá, de este lado, del otro lado de Israel. Ok, entonces, y todo el pueblo aceptó que Iftach sea el líder del pueblo. Aunque Iftach no era un Talmid Jajam, como dijimos, no era un Jajam, ni tampoco era un Sadik, pero sin embargo, ya que en esa generación era una generación muy pobre de Misbot, muy pobre de Torah,
Entonces no merecían tener un líder más importante. Ya con él era suficiente. A veces son las generaciones que importantes necesitan tener un líder importante, pero era una generación muy baja, por lo tanto no necesitaban un líder tan grande y con eso era suficiente, lo que permitió a Iftach entonces se fue a un pueblo, se llama el pueblo de Mizpah, era un lugar que pertenecía a la tribu de Binyamin, ¿sí? Se pasó de este lado a la tribu de Binyamin, él estaba en la tribu de Menashe y luego se pasa hacia un lugar en la tribu de Binyamin y ahí entonces él empieza a establecer su ejército donde el pueblo de Israel se reunían frecuentemente. Ahí había un mizbeach, un altar, y ahí se había establecido como un lugar para rezos. No era el lugar de Shiloh, donde estaba el Mishkan, pero un lugar que se especializaba, que la gente iba a rezar ahí, y ahí es donde vino él delante de Dios y le pidió Rahamim, le pidió a Hashem, por favor, misericordia, por favor, sobre el pueblo de Israel, que los perdone primero que todo, así como él había perdonado a sus hermanos. Dios, por favor, perdona tú al pueblo de Israel. Yo perdoné a mis hermanos, yo no les hice nada a mis hermanos, no les contesté, me fui, no me vengué, no hice nada. Por favor, te pido que así como a Israel también te pecó, que por favor los perdones. Era bueno, claro, sí, era bueno. Por eso fue Shofet, si no hubiese sido un juez. Claro, Dios vio en él que le tenía aptitudes, aunque no era un jajam, pero tenía aptitudes. En ese momento, sí, claro. No hacían, era un lugar, por eso dije, era un altar, no hacían, no. Era un altar que se quedó ahí y ahí se juntaban para hacer tefila, pero no hacían, muy buena pregunta, pero no hacían korbanot en ese lugar. Muy bien. Entonces Iftach dijo, bueno, vamos a prepararnos. Antes de la guerra decidió enviar mensajeros. Primero voy a mandar mensajeros al rey de Amón para decirle por qué quiere atacarnos. ¿Qué quiere? O sea, ¿qué es lo que quiere? ¿Qué le hicimos? ¿Sí? Por eso digo que muchas veces van a ver ahora que es muy parecido a las situaciones. Para no comenzar la guerra inmediatamente, él quería primero saber si podía llegar a un acuerdo con ellos, con el pueblo de Amón, para evitar la guerra. Les dijo a su mensajero, vayan y pregunten al rey de Amón, ¿cuál es el motivo por lo que había venido a pelear con nosotros? Si nosotros nunca le hicimos nada malo. O sea, Irán, ¿qué quiere pelear con Israel? Si ni siquiera está peleando por territorio. O sea, no es que limita, no es un país limítrofe con Israel. ¿Qué quieres de Israel? ¿Qué es lo que quieres? Si tú estás en Irán y tú tienes ahí tu pueblo persa de hace miles de años, ¿qué quieres con Israel? ¿Qué quieres tú, Amón, con nosotros? Si nosotros nos fuimos a pelear y a agarrar contigo, ¿qué te hicimos? Mandó a preguntarle así. Cuando los mensajeros regresaron con Iftach, le trajeron el mensaje del rey Amón y le dijeron lo siguiente. Nuestra nación está enojada con el pueblo judío. ¿Por qué? Porque después de que ustedes salieron de Egipto, nos quitaron nuestras tierras y las tierras de Moab de nuestros parientes. Ustedes salieron de Egipto, ahora les voy a explicar. Este es Israel, ¿ok? Este es el reino de Edom. Petra, para la persona que conoce Petra, pertenece al reino de Edom. Pertenecía, acá está Petra, al reino de Edom. Acá estaban el reino de Moab, que dijimos atrás del Yamamelach. Aquí estaba el reino de Amón, ¿sí? Acá estaban unas tribus arameas, otra cosa, y acá el reino de Aram, ¿sí? Aram, Amón, Moab, estos eran como estaban ahí. Exacto, las 2,5 tribus estaban acá. No, esto es Israel, y acá estaban, acá, ¿sí? No está exactamente el mapa, ahora se va a ver mejor. Bueno, acá todavía se ve mejor. Estos son los Emorim, Moabitas, Edomitas, acá estaban. Esto se ve acá todavía un poco mejor, y acá quizás un poco mejor todavía, ¿no? Donde estaban los reinos en ese momento. Parte. No. Sí, el reino de Amón, las 2,5 tribus, ahora sí. No tomo exactamente, ahora les vemos, acá están. ¿Sí? El reino de Amón, el reino de Moab, acá estaba el reino de Israel. Sí tenían, acá estaba Damasco, lo que es. Sí tenían una parte, pero ellos no habían. Ahora vamos a ver, ahora les voy a explicar lo que tomaron, por qué lo tomaron. No era de Moab. Justamente él estaba reclamando eso. Entonces, él le dijo así. Ustedes cuando salieron de Egipto, ¿sí? Tomaron nuestras tierras. Por lo tanto, entonces nuestra nación está enojada con ustedes
porque nos quitaron nuestras tierras y las tierras de Moab, nuestros hermanos. El margen oriental del Jordán, donde ustedes viven ahora realmente, nos pertenece a nosotros. Devuélvanos. Todo lo que ustedes dicen, donde están las 2 tribus y media, nos pertenecen a nosotros. Devuélvanos eso y no los vamos a atacar. Ok. Cuando Iftach escuchó esto, entonces envió a otro grupo de mensajeros al rey de Amón y les dijo, mira, yo te voy a explicar cosas que tú no sabes de historia y te voy a explicar. Por eso digo que se parece mucho también ahora, que dicen que los judíos que tomaron y que se quedaron con algo, que sí, no sabes de historia. Nuestros antepasados nunca conquistaron ninguna tierra de ustedes. ¿Y cómo puede ser? Ellos conquistaron la tierra de Sihón, el rey de los Emorim, ¿sí? Israel salió de Egipto, ¿ok? Y bajan, este es Har Sinai, ¿no? Acá está Har Sinai, bajan. Y después pasan por acá. Acá está Edom, acá está Midian, donde pertenecía a Yitro. Edom, Moab. Ahora, cuando viene Israel, le dijeron, para entrar a Israel fueron y le pidieron al reino de Edom si los dejaba cruzar para Eres Israel, ¿no? Acá estaba el reino de Edom. Entonces le pidieron, ¿me dejas cruzar el reino de Edom? Querían entrar y el reino de Edom les dijo, no, por acá no vas a cruzar. Entonces vinieron y siguieron. ¿Fueron con quién? Con Moab. Nos dejas cruzar a Eres Israel, no vamos a hacer guerra, nada más queremos cruzar y entrar a Eres Israel. A Eres Kenán, no nos aceptaron. Siguieron caminando y fueron con Amón. Le pidieron, ¿podemos cruzar y podemos entrar a Eres Israel? No aceptaron. Hashem les dijo, en ese momento, está escrito en la Torá, que no hagan guerra. Les dijo, pídenle por las buenas. Si no aceptan, no hagan guerra para entrar. ¿Por qué? Porque ellos se portaron en un momento bien con Israel. Primero que todo, porque el pueblo de Amón, el pueblo de Moab primero, Lot pertenecía al pueblo de Moab, ¿no? O sea, el pueblo de Moab le pertenecía a Lot, salieron de las hijas de Lot, ¿no? Ok. Lot en un momento había ayudado a Abraham Avinu, entonces para no ser cafuito, para no ser mal agradecido, dijo Dios, no ataquen al reino de Moab, porque Lot ayudó a Eres Israel, ¿sí? Eso es con el pueblo de Moab. Lo mismo le pidieron con el pueblo de Amón. El pueblo de Amón también les dijo que no los ataquen porque también se habían comportado bien con el pueblo de Israel en un momento. No, por eso no quiso, ahora les voy a decir, no quiso que Israel atacara a Edom, perdón, el pueblo a Edom. A Edom no quiso, Edom es el que estaba abajo, ¿no? El primero. No, Edom estaba, el reino de Edom, que dimos Petra, ¿no? Que estaba abajo. Acá se va a ver exactamente también un poco mejor, ¿no? Como fue el mapa. Entonces, el reino de Edom estaba abajo y cuando le pidieron al reino de Edom, ellos se rehusaron. Dios le dijo que el pueblo de Israel que no atacara al pueblo de Edom. ¿Por qué? Porque Edom desciende de Esab. Y Esab tuvo un kibud abaem, tuvo un respeto a Isaac muy grande, y por eso entren por otro lado. O sea, podían entrar a Israel por otro lado. ¿Acaso le dijo, no hagan la guerra con ellos? Hace 1000 años. Pero por una misma, imagínense cómo Hashem protegió a todo ese pueblo. Dijo, no entren por Edom, sigan caminando. Entonces, ahí van al reino de Moab. El reino de Moab le piden lo mismo. ¿Podemos entrar? No, acá no pueden entrar, váyanse por otro lado. Pero no vamos a hacer la guerra con ustedes, no importa, acá no, busquen cómo entrar a Eskenán por otro lado. Y como ellos descienden de Lot, tampoco Hashem les dijo que no les hagan nada. Por lo tanto, Israel tuvo que rodear estos 3 pueblos, ¿sí? Tuvo que rodear el reino de Edom, tuvo que rodear Moab, Amón tampoco, y tuvieron que entrar todavía más arriba, por un pueblo que se llamaba Sihón Melech Haemorí. Muy bien. Entonces, el rey de los... Sí los dejó pasar. ¿Cómo? Ese sí los dejó pasar, el último. No, pasaron a la fuerza, ahí te les voy a decir. Entonces, le pidieron al rey de Sihón que los dejara cruzar por su tierra para entrar a Eskenán. Pero Sihón no solo que dijo que no, sino que salió a la guerra contra Israel. Salió a la guerra contra Israel, entonces ahí Hashem los ayudó a ganar la guerra. Y peleamos contra Sihón. Y al pelear contra Sihón,
conquistamos su tierra, que era la tierra que estaba mucho más arriba. Entramos por Sihón. Jericó es parte de Sihón. Por arriba, exactamente. Conquistamos, sí, ahí está Jericó. Conquistamos su tierra de Sihón y nos quedamos con su tierra. Esa tierra se la había ganado Sihón a ustedes hace más de 1000 años. Y ustedes ahora nos están diciendo que le devolvamos esa tierra. Pero los 2,5 tribus sí se metieron ahí. Eran, En el escenario de Moab. no, sí, no, era la tierra de Sihón. Después un poco más abajo quizás sí, pero todo eso Sihón se lo había sacado a Moab. Cuando Moshe pregunta a Hashem, ¿se pueden quedar esos 2,5 tribus? Ahí, ¿Estaba vacío? ¿No había nadie? eran los que habían conquistado de Sihón. Pero esas tierras sí le pertenecían a Amón y Moab. Pero Sihón hace 1000 años peleó y se la sacó. Nosotros ganamos la guerra a Sihón. ¿Por qué ustedes no le fueron a reclamar a Sihón? ¿Por qué a nosotros? Es lo que le explicó. Nosotros no es que fuimos a quitarle la tierra de ustedes. ¿Ok? Nosotros subimos y le secamos la tierra. Acá se ve un poco mejor todo como fue el camino. ¿Ok? Acá se ve. ¿Ok? La línea roja, como fueron subiendo. Acá está la tierra de Moab. Y lugar por donde tuvieron que subir para entrar por acá. ¿Por qué? Porque no los dejaban pasar. Acá también se ve un poco mejor. Acá estaba Menashe, Gad, Reubén. Pero todo esto era de Sihón, que se lo había sacado. A ver, Moab hasta acá abajo. Moab, todo esto se lo había... Y Edom. Esto quizás le pertenecía antes, pero Sihón había hecho la guerra con Moab y con... ¿Y Sihón desapareció? Israel les ganó, ya se acabó. Entonces Israel le ganó a Sihón. Y eso fue hace 1000 años. Entonces tú me estás reclamando algo de que te había sacado Sihón, no nosotros. Es lo que les dijo. Por lo tanto, todavía antes, exactamente. Sí. No, sí, la época de Moshe. Con la época de Moshe, Sihón Melech morí antes de entrar a Eretz Israel. Es arriba, Sihón hoy en día es en parte de Siria y una parte de Líbano, quizás todavía, más por ahí. No, Sihón ya no existe más. Ahora Israel es lo que es Israel es mucho menos hoy en día de lo que es de lo que teníamos. Pero déjame terminar. Entonces, ¿cómo puedes reclamar una tierra que ni siquiera te pertenecía cuando nuestros antepasados la conquistaron? Tampoco el rey Balak de Moab nos reclamó eso. Balak era el rey de Moab. ¿Por qué no vino? Cuando hicimos la guerra nunca nos reclamó que le devolvamos esa tierra. Y él era de ustedes. Ni ningún otro pueblo de Moab. Entonces, por lo tanto, nunca, como sabes, nunca los atacamos nosotros a ustedes. Y ahora de repente, 300 años más tarde, que ya entramos a Israel, ahora te acuerdas de estar reclamando. ¿Por qué no reclamaste cuando entramos a Israel y cuando dividimos las tierras? Si hace 300 años que ya están viviendo la tribu de Gad, Reubén y la media tribu de Menashe. ¿Y por qué nunca te acordaste de reclamar en ese momento? Entonces, recién ahora te acuerdas de reclamar. Lo mismo con los palestinos. Ahora te acuerdas de reclamar si ahora viniste, no, que sí, que la tierra nos pertenece, si nunca existieron, nunca estaban ustedes acá. Entonces, por lo tanto, les dijo, ¿sabes qué? En tono de burla, le dijo, ustedes quédense con lo que heredaron de su Dios Kemosh, y nosotros nos vamos a quedar con lo que heredamos de nuestro Dios. Porque ellos tenían un Dios que llamaba Kemosh. Quédense y si él no les dio la fuerza, no tienen la fuerza para pelear con nosotros. Sin embargo, el rey de Amón nunca aceptó las palabras de Iftach y continuó combatiendo con Israel. Entonces dijo, prometió que iba a combatir con Israel. De repente, el espíritu de Hashem se posa en Iftach, se llenó de fuerza y de coraje. Hashem estaba de su lado, entonces reunió a todo su ejército y marchó cruzando el Jordán para pelear con el rey de Amón. Pero, como iba a ser una guerra muy peligrosa, en ese momento hizo una promesa. Iftach dijo, mira Hashem, si tú me entregas al pueblo de Amón en mis manos y me permites regresar en paz, yo voy a ofrecer lo primero que salga de la puerta de mi casa. Lo primero que salga. Él tenía muchos animales, tenía animales muy importantes, muy caros. Dijo, lo primero que salga, apenas llega, así sea el animal más caro, eso lo voy a ofrecer como un corbán olá, como un corbán para ti, lo primero que salga. Iftach pensó que era una muy buena promesa, porque él tenía muchos animales muy caros en su propiedad. Y por ese sejud de esa promesa, iba a ofrecer lo mejor. Dijo, yo te quiero ofrecer el nuevo un Talmid Jajam. No obstante, antes de que una persona haga una promesa, tiene que pensarla muy cuidadosamente. Aún cuando Iftach tenía una buena intención, no pensó lo que iba a suceder. ¿Qué pasaría si apenas llega a su casa sale un cerdo?
¿sí? Va a ofrecer un cerdo, y si apenas sale de su casa sale un caballo, o si apenas sale de su casa sale un perro a recibirlo, va a agarrar al perro y lo va a hacer un corbán. ¿Cómo puede decir eso? Lo primero que salga de mi casa, yo te prometo que lo voy a hacer un sacrificio para ti. Sacrificio, un corbán. Entonces, está prohibido hacer un corbán de cualquiera de esos animales. Es un pecado, no puedes un corbán de un perro. Hashem, por lo tanto, se enojó con Iftach por haber hecho esa promesa muy descuidada. Y por cuanto que el pueblo de Israel en verdad habían arrepentido de los pecados, de todas maneras decidió ayudar al pueblo de Israel. Salieron a la guerra. Iftach entonces ganó la guerra muy fácil contra todos esos pueblos. Acá Petra, que pertenecía a Edom, ¿no? Ok, hicieron la guerra, Iftach regresó a su casa, pero una guerra muy rápida, acabó con todo el pueblo de Amón. Y el problema fue que cuando llega a su casa, su hija sale a recibirlo. ¿Sí? Es increíble, la hija sale con pandereta, se enteró que venía el papá, dijo, lo voy a recibir. Y le hizo una bienvenida impresionante a recibir a su padre que había salvado de los enemigos. Cuando llega el padre, Iftach lo vio acercarse, cuando vio que venía su hija, se agarró la cabeza, no lo podía creer que era su hija y se rasgó sus ropas y no podía creer ahora qué tenía que hacer porque él había hecho un juramento y él no quería faltar al juramento. Esa taller la semana que viene. Vamos a continuar. Es lo que vamos a ver, exactamente. Vamos a ver, veremos cómo termina. Sí, es difícil. Vamos a ver, hay diferentes opiniones. Hay diferentes opiniones.